Juan Esteban que eso ya está escrito, ni siquiera ya está, o sea, lo que vamos a hacer es sí o no, o poner otro criterio, pero es eso, es lo que Ya, muchachos, yo ya estoy grabando. Juan Esteban, ¿puedes repetirlo, porfis? Y les queda el audio también a todos, por favor. Listo. Y le explica rápidamente y queda el documento también de respaldo. Listo, entonces para el sector doméstico va a ser en función de la distribución del área del municipio en la respectiva unidad de análisis para la población rural, para la demanda hídrica rural. Y para la población urbana se va a utilizar el shape de cabeceras y se hace una distribución proporcional. En función del área de la cabecera municipal se le aplica el respectivo porcentaje de la demanda hídrica. Todo es proporcional en función del área, tanto a nivel municipal como de cabecera para población urbana y población rural. Bueno, está en una pregunta. ¿Ese check de cabeceras de qué entidad es? Sonia, esa información me la pasó Luz Patricia. Ya Luz Patricia le solicité la información que se estuviera utilizando en ambos convenios de límites municipales, el de cabeceras, el de subzonas hidrográficas que estuvieran utilizando. Yo pedí toda la información que se esté generando o utilizando entre ambos convenios precisamente para garantizar que no esté utilizando otra capa distinta. Listo, vale, gracias. Bueno, sector servicios. El sector servicios, la fuente de información es el SUI, que es la Superintendencia de Servicio, el SUI es el Sistema Único, sí, el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos, y como es información de acueductos municipales que reportan generalmente esta información a la SUI, se asume entonces que para el sector servicios utilizamos la ubicación de las cabeceras municipales. Claro, pero ahí hay algo importante también, y es que hay información, si bien no la discriminan, o hay muy poca información discriminada, ahí hay información de servicios oficiales, es decir, escuelas, colegios, hospitales, centros de salud. Entonces, pues no sé, dependiendo pues también de la forma de la información, necesitaríamos hacer alguna distribución. Eso pasaría casi lo mismo que con el sector industrial, pues no toda la industria va a estar concentrada en las cabeceras, pero digamos lo que esas son las hipótesis que asumimos, pues porque no tenemos el microdato como para tener un criterio de distribución, pero como lo plantea Juan José, esta es la propuesta, ya entre todos decidimos entonces si justifica el sector servicios hacerle alguna distribución a escala rural. Yo creería que no. ¿Por qué no hacemos la distribución proporcional a todo el municipio? No centrándola en cabecera municipal, sino en todo el municipio. Sí. No tengo ningún inconveniente. Ya me dirán qué piensan los demás compañeros. Creo que... Bueno, entonces, servicios lo distribuimos con todo el municipio, no por cabecera, sino con toda el área del municipio. Pues el tema de servicios están, como les decía, los hospitales, las escuelas, los centros de salud, las oficinas oficiales, las alcaldías, pero también están el comercio, básicamente. Entonces, hay una información, escuelas, también hay escuelas rurales. Sí, pero no, sí, eso lo que dice Consuelo es cierto, pero hay que tener en cuenta que la información del SUI es muy en función de los acueductos que reportan información, que sabemos que hay acueductos rurales, veredales que también reportan información al SUI, pero que digámoslo, la base fuerte del SUI creo que está más centrada en los acueductos urbanos. Sí, de pronto ahí podríamos hacer un trabajo con Luz Patricia y con Sonia, porque hay una información que viene de manera diferente. O sea, si bien viene rural urbano, hay una información que se llama rural urbano en un mismo dato. Y esa corresponde a algunas áreas en particular. Entonces, bien valdría la pena como revisar eso.
del municipio. Pues son casos como particulares, ¿no? Pues no sé si realmente valga la pena, realmente, pero es una cosa como de dar precisión, ¿no? No sabría decir si eso nos aumente como el grado de confiabilidad en el dato, pero creería que ya por temas de tiempo no nos daría para hacer ese tipo de análisis. Yo me la jugaría por una de las dos, o distribuir por cabecera o distribuir por área municipal. Yo tengo una pregunta para Consuelo. Consuelo, cuando dices Mm. que en casos particulares sale urbano-rural, ¿quiere decir que solo es en municipios específicos? Sí, hay algunos Eso, municipios vale. específicos. Porque entonces, si es solo en municipios específicos, vamos a tener un sesgo. Creo que los criterios que adoptemos deben ser comunes a los municipios, a todos los municipios. Ok. Entonces, si no son todos, sino algunos, los que están discriminados en rural y urbano, pues yo creo que lo mejor, lo más sano es que no usemos ese criterio. Ajá, ok. Entonces, De acuerdo sí, también con eso. bueno, pues entonces asumámoslo en cabecinas, dado que es como la mayor cantidad de información que tienen los acueductos. Entonces, Y le dejamos el asterisco para el año entrante. Sí, quedamos ese en asterisco son cabeceras. en realidad recomendaciones que son muy válidas, Exacto, muy válidas. sí. Y Listo, que se bueno. debe- Sector industrial. En el sector industrial necesitamos hacer un híbrido porque se juntaron varias bases de datos que nos presentan una unidad espacial distinta. Entonces la información que tiene coordenada geográfica, que por ejemplo es CIRAH, RUA, pues eso nos permite una ubicación puntual del registro como tal a nivel de unidad de análisis. Pero esta base de datos fue complementada con reporte de industria del SUI. Entonces, en ese caso, la información que viene del SUI, la propuesta es hacerlo a través de cabeceras municipales y se complementa entonces con los datos del CIRAH RUA que sí tienen coordenada geográfica. Sí, de acuerdo. Listo. Bueno, vamos en Domes. Sí. Perdón, una pregunta. ¿Hay para industrial entonces se van a trabajar dos capas, una en tipo punto y otra en polígono? Yo creería. Fue pucha, bueno, ahí sí, Sonia, yo no te sabría responder. Digamos lo que en términos de cálculo de Consuelo y mío, pues nosotros sí podemos generar es una tabla unificada, ¿sí? Ajá. Una tabla unificada a nivel de unidad de análisis, o sea, por cada unidad de análisis, cuál puede ser la demanda de industria. Pero ya en términos espaciales, no sé entonces cómo se presente eso. Creería que no, porque nosotros no vamos a presentar datos localizados pues, o puntos, sino demandas agregadas por unidad de análisis. Entonces creería, pero no lo tengo pues muy claro, creería que es una sola capa. O sea, vos no vas a localizar, no sé, las 80 o 90 registros de industria, no. Nosotros te vamos a dar es un dato de demanda hídrica para la unidad de análisis X y eso exactamente, y eso es lo que se espacializa, un polígono. Ah, ok. Creo que es así, sí. Lo que puede servir el punto es para ubicarlo en una u otra unidad de análisis, eso sí. O sea, para ubicar esa demanda en una unidad de análisis. Luego sí se agregan por polígonos, eso sí creo que está claro. Pero el punto sí sirve para ubicarlo aquí o allá, ¿no? Exacto, así es. Ok. Así, entonces con un segundo. La demanda. Ah, no, bueno, el punto, por aquí me dicen a Karina que si el punto se puede publicar, pues depende de la fuente de información. Habrán unas que sí permitan presentar el punto, pero no es el caso. O sea, No, yo creo que no es, y de pronto no va a ser necesario. no, y no es el Va a caso, ser necesario es para ubicarlo en un polígono. Este Sí, sí. punto está en este polígono, pero Sí, luego tal se cual. desaparece. Luego, digamos que en los resultados desaparece ese punto. Queda solo. Soy. Bueno, pero sí, tal cual como le está diciendo Juan José, así es. Entonces, Sonia, creo que a la final sí es solamente una capa con la demanda hídrica, en este caso unificada para el sector industria. Ahí me están escuchando a mí. Sí, yo sí, pero escucho un pitico que debe ser de Juan Esteban, de Juan José.
Bueno, listo. Perdón, la Entonces, comunicación. sí, domésticos, servicios, industria. Sigamos con hidrocarburos. Con hidrocarburos nos pasa algo similar a industria, que para el cálculo de la demanda hídrica industrial tenemos dos fuentes de información. Una que nos proporciona Ecopetrol, que tiene coordenadas y que nos permite hacer una localización 1 a 1. De por sí nos la entregaron a escala de subzona hidrográfica. Y tenemos otra fuente de información que es la que nos reporta la ANH, que es a escala municipal. Entonces, en la información de Ecopetrol, que es con coordenada, pues esa permite identificar directamente a qué unidad de análisis pertenece. Pero para la información de la ANH, que está a escala municipal, entonces ahí sí nos toca adoptar un criterio de distribución proporcional al área del municipio, porque no tenemos coordenadas de esos otros campos reportados por la ANH. Listo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario sobre hidrocarburos? Es como la misma lógica de industria. Sí, señor. Listo, vamos al sector pecuario. El sector pecuario tiene como varias configuraciones. Para el tema de lo que llamamos agua o la demanda hídrica asociada al consumo del animal y en algunos casos alojamiento, varía. Entonces, en el caso de bovinos, bufalinos y equinos, la demanda hídrica asociada a consumo del animal y en los casos que se aplicara alojamiento, vamos a hacer la distribución en función de los pastos, de todas las categorías de pastos que están en el mapa de coberturas del año 2018, el más actualizado. Sí, no, es que yo estaba como esperando que Consuelo... No, yo estaba esperando que Consuelo terminara como de... Sentía que estaba como escribiendo. Bueno, listo. Sí, aquí estoy escribiendo. Tranquila, listo. Bueno, y respecto a avícola, porcícola, caprinos y bovinos, no tenemos ningún criterio técnico, entonces hay que asumir una distribución proporcional en función del área del municipio. Caprinos y ovinos. Sí. Okay. Caprinos, ovinos, porcícola y avícola. Porque no tenemos otro criterio para hacer la distribución. ¿Cómo? Listo. Bueno, eso en términos de consumo animal y alojamiento. En el tema de sacrificio cambia un poco la situación, porque también lo hablamos con el equipo de calidad de ambos convenios y las plantas de sacrificio que se lograron identificar en un documento del INVIMA, pues también nos las dan a escala municipal, pero vamos a asumir que el sacrificio se hace a escala de cabecera municipal, que es donde, digamos, se prestan o se dan las condiciones, sobre todo en acceso de agua, de logística. Entonces, las plantas de sacrificio de ganado, vamos a asumir que están en las cabeceras municipales. Ganado bovino, bufalino. Que esa se presenta en una sola. Sí. Ese es un dato unificado. Bovino, bufalino. Y el sacrificio de porcinos, avícola, caprinos y ovinos se asume una distribución proporcional al área del municipio, porque no tenemos otro criterio, son sectores donde se presenta mucha informalidad y no tenemos un criterio para decir el sacrificio avícola ocurre en tal y tal punto, no tenemos ese nivel de detalle de información. Entonces, vuelvo y digo, avícola, porcino, caprino y ovino, se asume una distribución proporcional en función del área del municipio. Juan Esteban, yo tengo una pregunta que siempre me ha surgido una duda. ¿Por qué el sacrificio se lo adjudican al sector pecuario y no al industrial? Sí, es buena pregunta. Es buena pregunta. Digamos que es una actividad de transformación primaria. No es una actividad industrial en sí misma de
una transformación con mayor grado de técnica, sino sencillamente es hacer el sacrificio del animal y despostarlo, no es más. Mientras que si tenemos ya el tema de la producción de embutidos, es otro cuento, que ya, entonces esta es una actividad primaria de transformación, por eso la ponemos allí. Pero es buena la aclaración porque no, lo que pasa es que ya se nos vuelve paisaje, pero cuando hablamos de industria es sector manufacturero, entonces ahí Claro. es lo que está explicando Consuelo, que ya haya un grado de transformación importante, por sí con post cosecha Sucede lo mismo. ocurre algo similar y aunque sí hay como un poco más de procesamiento, no lo estamos incluyendo dentro del sector industria. Eso puede ser a debate, lo importante en este caso es que lo consideramos o en uno o en otro lado, porque eso es algo que también nos pasa con refinería en petróleo, que refinería sí es un proceso productivo, pues industria manufacturera, pero lo vamos a dejar en el sector de hidrocarburos, de extracción de hidrocarburos. Okay, bueno, entonces, sí. Consuelo, ¿qué sectores me faltan? Ya hablamos de falta el domésticos. piscícola, que es el más complicado. Pero es que acuérdense que piscícola y construcción, pues lo que analizamos era pues que a nivel de informe se reporta una tabla con los datos que se pudieron rastrear, pero que esto no van a ser parte del índice de uso de agua, entonces pues creería que no es ni siquiera necesario desgastarnos mucho en cómo lo vamos a distribuir. Yo tengo datos de concesiones de agua de ambos sectores, construcción y piscícola, y pues eso permitiría llegar a unidad de análisis, pero no lo considero necesario pues porque no los vamos a reportar, pero no van a estar incluidos en el índice de uso de agua. Pero creo que me está haciendo falta algún sector, minería, claro. Sí, minería. te falta post cosecha. Post cosecha y minería. Entonces vamos con minería. Para minería, pues en la reunión que tuvimos, donde también estamos hablando de estos criterios, se hablaron de 3 opciones. Una, en función del área del municipio, una distribución proporcional en función del área del municipio. Una segunda, en función de los títulos mineros que nos entregó la ANM, títulos mineros activos y en explotación. Entonces hacer una distribución en función del área de esos títulos mineros. Y surgió una tercera opción que era a esos polígonos, sacándole los polígonos de títulos mineros, sacarles el centroide para no castigar o favorecer una demanda hídrica en función del área de un título, porque el área del título no necesariamente significa que es mayor producción. Entonces una tercera opción es en función de centroides. ¿Cuántos centroides asociados a títulos mineros se distribuyen en un municipio en función de las unidades de análisis? Entonces, para el minero hay 3 caminos que pues esperemos a ver qué resultado nos puede dar eso. Entonces, cuando tenga las 3 columnas, pues ahí ya sí decidiremos por cuál nos vamos. Minero, post cosecha. En post cosecha tenemos 2 situaciones. En el caso de las plantas de palma, se pudieron localizar uno a uno, entonces eso pues nos dice directamente dónde están en qué unidades de análisis se ubican las plantas. En el tema de post cosecha de café, se asume que la post cosecha de café pues sea donde hay los municipios que reportan cultivo de café y que esto es una actividad pues que se da distribuida proporcionalmente por todo el municipio. Entonces, en este caso tenemos dos formas de presentar. Y Consuelo, me corriges, la de caucho es un solo punto, entonces también es un solo punto, pues entonces tampoco tiene problema de ubicación. A ver, yo hago recuento de los sectores. Bueno, le falta el energético. Falta el energético. Cosecha, espera, no, falta energético. Pero espera un segundo. Café, ya lo tenemos, pues cosecha de palmas ya, pues cosecha de caucho también, agua bovinos también, agua bufalinos también, agua caballos también, agua porcinos, agua caprinos, agua ovinos, avícola también, sacrificio de todos esos, ya está. Piscícola, ya pasamos por ahí diciendo que no, industria también ya está, construcción también pasamos por ahí diciendo que no, minería está por definir, y viene sí, generación. La generación y energía. En energía es sencillo porque a todos los pues todas las o centrales o embalses los podemos ubicar puntualmente. Entonces se hace una asociación directa a la unidad de análisis donde se ubique o la PCH o la termo o el mismo embalse. Entonces sí es relativamente fácil. Creería entonces que... Doméstico y servicios, listo, ya está. Pregunta
La demanda agrícola ya nos viene espacializada por Gabriela, pues ya queda Sí, distribuida en esas unidades, ¿cierto? sí. Listo. Digamos Sí, que esos solo tienen por comprobarlo. una especialización diferente, ¿no? Por todos los criterios que ellos tienen. Pero Ujú. sí, eso ya, Pero ya van a viene hacer la especializado agregación, por exacto, pero subzona, final sí, por subzona y, y y, por unidad de y análisis. unidad de análisis, sí, señor. Listo. De acuerdo. Así es Gracias. como la presenta. Mm. Ujú. Bueno, Vale, esos entonces, son los criterios. El único que estaría como, digamos, lo pendiente por definir cuál va a ser es minería, pero eso solamente cuando tengamos los datos, pues ya o nos vamos por por este otro, que a la final yo creería que ninguno de los tres datos, pues, o sea, no vamos a tener capacidad de decir este es mejor que el otro, pero bueno, una vez tengamos los datos ahí tomaremos decisiones. bueno, aquí hay una cosa, Juan Esteban, es que yo estoy, como te decía, yo tengo ya una tabla donde están distribuidos por municipio toda la información. Entonces, no sé si resulta útil para quien va a hacer la espacialización tener esa tabla para aplicar los Ujú. criterios o sencillamente con las tablas Consuelo, individuales, señor, esa tabla tiene el ID de la misma el capa de municipio. SIC de los municipios. Sí, Sí, tiene el ID, es decir, el dato del código municipal del DANE. del Y Código Municipal está, del DANE, pero la capa de municipios oficial pues que estamos usando en SIC tiene ese mismo, o sea, que tengamos un campo común para que esa tabla que tú tienes se puede adjuntar se puede hacer un join ahí con la capa de ArcGIS, que eso sí sería muy útil. bueno, Si podemos hacer pues eso, yo es me el primer imagino que ese paso, es el pues, mismo, para, supongo que ese es el mismo criterio, ¿no? El código municipal. no sé si Sonia de pronto nos ayuda, Sí, pues es pues importante porque si tener no habría que la tabla. generárselo. Sí, exacto. Lo que hice con solo el código municipal. Ese es un dato único, entonces no habría Ok, problema. Si está Perfecto. en la tabla, no hay problema. listo. Y está para los 208 municipios. Ya está depurada pues la base con los 208 municipios que quedan. Entonces pues yo creo que les pasaría esta tabla a Sonia y a Luz Patricia y a Juan. Ese es el insumo de partida, que ya ahí es aplicar todos los criterios que mencionó Juan, Perfecto. bueno, que mencionaron todos ustedes. Ujú. Listo. Ok, entonces esa sería la base. Digamos que aquí lo que nos falta por corroborar son dos datos, que es uno de termos, de la termopaipa, que hablando con la directora ambiental, ellos no incluyeron el uso del agua que se hace para enfriamiento. Entonces, por eso es que aparece tan poquita agua. Y quedamos pues en que esto en este día, hoy o mañana, tendría ese dato. Y hay otro dato que ahora se me volvió a olvidar cuál es, que también falta por corroborar. Y no recuerdo. Pero son dos datos muy puntuales ya los que nos venían. Consuelo, no Así que corroboremos más datos, por favor. no, pero Vemos. digamos que eso es clave porque imagínate una termoeléctrica la más grande del país con 80.000 metros cúbicos al año. Pues eso no tiene sentido. No más, Entonces, y por favor, dejemos esa base de datos quieta. teniendo 9 metros 80.000 cúbicos por apenas. segundo concesionados y entran y salen a unas piscinas gigantes. No, esa sí hay que corroborar. El otro sí no me acuerdo cuál es más chico. Si no está, pues lo dejamos así. Pero ese sería como la cosa. Vale, entonces, como tenga, yo les pasaría esta tabla. Ya con todo listo. Sí, Yo, bueno, Consuelo, igual la tabla me la envías, porfa. Yo igual he estado siempre verificando, porque yo también tengo esa depuración y he estado verificando siempre que me coincida con los datos que hemos estado cruzando, pero igual si vale, me la sí, envías a mí también, o sea, claro. siempre vamos como a la segura pues de que no estemos teniendo datos distintos, entonces Sí, si me señor. pasas ese dato igual vuelvo y verifico todo para estar tranquilos. Claro que sí. Sí, de hecho también construyendo la tabla también hubo alguna depuración de algunos de los sectores, algún dato que estaba en un municipio que ya no estaba en la lista. Entonces se quitó y bueno, así ha habido alguna depuración. Entonces, claro que te lo paso, claro que sí. Entonces, pues bueno, esa es como
ya quedo un poco más tranquila al tener esta conversación con ustedes y saber que ya tenemos unos criterios unificados, expresamente unificados. Bueno, Vale, y con no sé esos si criterios, con la tabla de Consuelo, se la pasamos a Sonia y Sonia nos va presentando como los resultados que va obteniendo de esa facilitación. sí, señora. Sí, señora, sí es. Ya, Luz Patricia. Sí. Listo, dale. Perfecto. Vale, gracias. Vale. Marias. Listo. María, nos haces llegar bien la grabación. Yo tomé apuntes, pero es que siempre quedan cositas. Lo que yo digo va a quedar un espacio en blanco. Ah, está bien. Gracias. Bueno, muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias y los dejamos que ya nos vamos. Ya se van. Nosotros tenemos que ir Mira, qué saliendo. cumplidos. Qué cumplidos. Que tengan buen día entonces. Gracias, lo mismo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Chao. Chao, que estén Estén muy Chao. bien. Que estén bien. Adiós. Gracias.